Hermanos, ¿qué tal? Buenas y lluviosas noches en estos momentos aquí mientras grabamos este video. Muchas gracias por acompañarnos otra vez a estas lecciones que a mí se me han estado encomendando que se les dé. Y hasta ahorita, pues bueno, hemos visto, aparte de la última porción de la oración modelo que han visto conmigo, hemos empezado a ver ya a fondo qué es la Biblia. Así que si se vieron las lecciones anteriores, podemos retomar este tema en esta lección en la cual vamos a ver las cualidades sobrenaturales de la Biblia. Y pues bueno, si recordamos, en la lección anterior consideramos aquellas características más bien externas que hacen de la Biblia un libro extraordinario. Y en esta lección vamos a recalcar aquellas cualidades que no tienen una explicación natural. O sea, vamos a profundizarnos en un tema un poco más complicado. Pero yo confío en que podamos entender esta lección así como estoy a punto de dárselas. Y obviamente en caso de que tengan dudas, pues siempre estamos a su disposición en los comentarios de YouTube o bien en el chat. Así que pues vamos a ver 4 cualidades que hacen de la Biblia no solamente un libro excepcional como lo vimos en la clase anterior, sino que también es un libro de carácter sobrenatural. Creo que eso ya nos consta a muchos de nosotros y sin embargo vamos a ver detalladamente esto y créanme que se va a poner interesante. Y de antemano les pido una disculpa si me voy a explayar de nuevo como en la clase anterior. Y es que son muchos puntos a ver que son bastante importantes o que considero yo bastante importantes. Y que espero que no me pierdan el hilo. Espero yo poder darles una explicación acorde y buena para que no queden muchas dudas, ¿no? Empecemos por ver que la Biblia posee una unidad asombrosa. ¿Pero a qué me refiero yo con unidad? Es en cuanto a los libros que la componen. Verán, la Biblia es una colección de escritos que en cierto sentido constituyen una biblioteca, como ya lo habíamos visto en la lección anterior. Algunos de sus libros, porque no todos son libros, no son más extensos que un folleto, porque ya tenemos que... Bueno, vimos en la lección anterior que muchos de los libros de la Biblia son más bien cartas. Las cartas paulinas o aquellas que dirigió el apóstol Pablo a sus discípulos. Y sin embargo, la Biblia también es, como la conocemos hoy, un libro. Su mismo contenido da testimonio de esta pluralidad y unidad. Sus 66 libros son, por así decirlo, los 66 tomos de una sola obra maestra cuyas partes están armoniosamente concentradas. Esta unidad en las escrituras se hace notoria también en las muchas veces que los escritores sagrados citan a los que les precedieron o se refieren a hechos escritos por estos de tal modo que los últimos libros complementan o explican a los primeros, formando entre todos un conjunto orgánico y homogéneo. Es casi como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Así como que, pues, he concluido mi parte, así que pues pasamos con el siguiente, ¿no? Pero pues, esa transición habrá durado ya siglos, centurias, y viceversa, o sea, pues con bastante reverencia y buen orden, los escritores contemporáneos hacen referencia a sus antecesores. Es increíble eso. Y por otra parte, muchas materias sumamente diversas que se tratan en los libros de la Biblia están subordinadas a los grandes asuntos que han preocupado a los hombres de todas las épocas. O sea, lo que son Dios, el hombre, el pecado y la salvación. La perfecta armonía que al respecto guardan los libros entre sí no deja de llamar la atención del investigador sincero. Esta se pone de manifiesto al dar un vistazo a los primeros y últimos libros de la Escritura, o sea, Génesis y Apocalipsis. De hecho, el Génesis comienza con estos grandes asuntos, luego, y estos se desarrollan a través de los demás libros hasta llegar a su consumación en el Apocalipsis, como lo vemos en este pequeño cuadrito comparativo que les hice. O sea, ahí vamos a ver qué interesante es esto, cómo el inicio y el fin tienen completo sentido. Miren, mientras que en el Génesis se habla de la creación del cielo y de la tierra, como lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, eso se los encargo de tarea, que puedan seguirme la lectura aquí en estos versículos, que lo lean en su casa. En el Apocalipsis se concluye con la creación del nuevo cielo y la tierra nueva, como lo vemos en los capítulo 21, versículo 1. En Génesis vemos la creación del hombre para ser señor de la tierra o reinar sobre ella, como lo vemos en el capítulo 1, versículos 27 y 28. En Apocalipsis vemos un establecimiento de los redimidos, o sea, la nueva creación, para reinar por la eternidad. Esto lo vemos en los capítulos 21, versículo 3 y capítulo 22, versículo 5. En Génesis está la plantación de un huerto en el Edén, o sea, el paraíso terrenal. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 8.
En Apocalipsis vemos la presentación de la Nueva Jerusalén, el paraíso de Dios. Esto es en el capítulo 2, versículo 7 y capítulo 21, versículos del 10 al 23. En Génesis vemos el río que salía del Edén y que regaba el huerto, en el capítulo 2, versículo 10. Y en Apocalipsis menciona el río de agua de vida, o sea, de agua viva que sale del trono de Dios y que rega el paraíso, en el capítulo 22, versículo 1. De nuevo, en Génesis vemos el árbol de la vida en medio del huerto, capítulo 2, versículo 9. Y en Apocalipsis vemos la reaparición del árbol de la vida en medio del paraíso, o sea, genial. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 22, versículo 2. Vamos de nuevo, Génesis. Aquí vemos la intromisión de Satanás, cómo empieza toda su mala obra en toda la humanidad. Esto en este capítulo 3, versículo 1. Pero el crimen nunca paga, y vemos la condenación de Satanás en Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 10. Vamos de nuevo a Génesis y ahí vemos el reinado de la muerte y la maldición sobre la tierra como resultado de la caída del hombre. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 17 y en el capítulo 3, versículos del 6 al 17. Y en Apocalipsis vemos la abolición de la muerte y de la maldición como consecuencia de la restauración del hombre. O sea, todo regresa a la normalidad como debe haber sido. Esto lo vemos en el capítulo 21, versículo 4 y en el capítulo 22, versículo 3. Por último, vemos en Génesis la expulsión del hombre del huerto para que ya no coma del árbol de la vida en el capítulo 3, versículos del 22 al 24. Y en Apocalipsis vemos el acceso de los redimidos al paraíso de Dios para comer del árbol de la vida. Esto es en el capítulo 2, versículo 7 y en el capítulo 21, versículo 27, como ven. Ok, regresando a la lección, vamos a referirnos a esta unidad de la que les estaba hablando yo en la Biblia. Vamos a citar a Norman Geisler y a William Nix. Ellos dos afirman en su libro llamado Introducción General a la Biblia que el tema del paraíso perdido, del primer libro de la Biblia, se torna en el paraíso recobrado en el último. Asimismo dicen que en el Génesis se pierde el acceso al árbol de la vida, pero se recobra en el Apocalipsis, como lo acabamos de ver en el cuadrito que les mencioné. Un subpunto que quiero tocar aquí en la unidad de la Biblia es que hay también unidad de los asuntos que dentro de la Biblia se tratan. Estos grandes asuntos desarrollados en los libros de la Biblia convergen todos hacia uno solo que tiene que ver, o que viene a ser más bien el asunto principal de la Escritura, Jesucristo. Mientras que los libros del Nuevo Testamento se refieren claramente a Cristo, él mismo, aludiendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, dijo que ellas dan testimonio de él. Vamos a ver esto en Juan 5:39. Acompáñame por favor al libro de Juan capítulo 5, versículo 39, el cual dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es preciso destacar que la unidad de la Biblia prevalece en forma asombrosa aún en asuntos que parecen contradecirse y que por lo mismo han sido motivo de grandes controversias. Me imagino que habrán escuchado a uno que otro compañero o amigo de ustedes diciendo que la Biblia es altamente contradictoria. Error. Ahorita va. Tenemos ejemplos de la soberanía de Dios al predestinar y la libertad del hombre al escoger, la justificación por la fe solamente según Pablo y también por las obras según Santiago, la perfecta deidad y humanidad de Jesús, el infinito amor de Dios y la eterna condenación de los impíos. O sea, estos asuntos han dividido a veces a los hombres en posiciones antagónicas irreconciliables como resultado de recalcar solo un aspecto de estas verdades. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto debates bíblicos que terminan en enemistades como si hubieran jugado turista mundial? Pero en las Escrituras ambos aspectos se reconcilian maravillosamente bien. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Imaginemos por un momento, vamos a echar a volar nuestra imaginación un poco, hermanos. Vean, imaginemos a un grupo de 45 de los más ilustres escritores hispanoamericanos y estos se propusieran un día a escribir un libro que trate tan solo de un tema controvertido, por poner un ejemplo, economía. Y evidentemente no van a poder ponerse de acuerdo. O sea, cada uno va a expresar sus propios puntos de vista. Es más, el libro que estarían armado podría parecer un congreso o si no es que un burdo revoltijo. No vamos a entender nada de lo que escriben, ni siquiera va a tener ni pies ni cabeza. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Que 45 escritores de diferentes culturas y posiciones sociales, en diferentes lugares y épocas y en diversas lenguas, escribieron sobre materias de controversia sin contradicción alguna.
sin haberse puesto de acuerdo sobre lo que iban a escribir o sin tener ningún plan preparado de antemano por alguno de ellos, cada uno hizo un aporte al plan global de la obra. O sea, no es como que se hubieran puesto en contacto con una máquina del tiempo, o sea, eso ya se entra mucho en ciencia ficción, desde luego que no, o sea, esto es simplemente pura perfección. Vamos a poner otro ejemplo loco. Y supongamos que diseñadores del pasado y del presente convergen, ¿no? Se ponen de acuerdo para un plan. Pongamos a los arquitectos de las pirámides de Egipto con los ingenieros de SpaceX, ¿no? Ya ven que está de moda este lanzamiento que hizo Elon Musk, ¿no? De su cápsula espacial. Y pongamos a ustedes. Las pirámides y los vatos de SpaceX se proponen a crear un ingenioso vehículo que surcara el espacio exterior. ¿El proyecto va a resultar? ¡Ja! No, obvio no. Va a ser un caos. Y bueno, terminado con este ejemplo, ahorita pues acaba esta capsulita. Déjenme continuar explicándoles esto tan interesante en el siguiente video. Acompáñenme, por favor.